Pónganse lindos. Bien. Compartir pantalla. Bueno, ahí ya me empezaron a ver. ¿Por qué dice RCP actualizaciones 2017? Porque las prácticas y las técnicas de RCP se actualizan. La última actualización sufrida, en este caso, es en el año 2017. Esto es importantísimo porque se va modificando, podríamos decir, no sé si año a año o a través de diferentes situaciones, van actualizándose y es importante que siempre tengamos la última actualización con respecto a lo que nosotros fuimos viendo de hacer RCP. Bueno, mientras que se carga, pero no sé por qué no se amplió. Bien, ahí está. Yo les puse por un lado, ¿sí? ¿Quiénes somos? Bueno, primero principal, esto habla un poco de la empresa, pero yo también a veces cuando se los doy a personas que estoy preparando para la vida de la emergencia, les digo que ustedes son su propia empresa y que van a aprender y van a poner en marcha técnicas de emergencia y de primeros auxilios que pueden salvar una vida en el momento justo. Entonces esto es importantísimo que ustedes se sientan de esta manera. Ustedes van a ser su propia empresa. Vamos a enseñar que con tus manos y técnicas adecuadas vas a poder ayudar ante una emergencia, vas a aprender a distinguir una situación crítica de salud y cuáles son las pautas que vas a tener que tener en cuenta, ¿sí? Obviamente que ustedes van a ser las personas más caras, ¿sí? Denme un segundito nada más. Volví. Bien. El 80% de las urgencias ocurre a más de 5 minutos de un centro de salud o un centro hospitalario, ¿sí? Esto es, ustedes se ponen a pensar y la vida misma les va a indicar esta sugerencia. 5 minutos pareciera un tiempo corto, pero que si yo pierdo 5 minutos, creo que si nos tapáramos la nariz, ¿sí? Y veríamos cuánto queremos aguantar, nos llevaríamos más de al minuto, minuto 10, minuto 20 segundos. Quiere decir que el resto sería tarde, ¿sí? Con técnicas adecuadas, en un adulto se puede aumentar esta sobrevida, ¿sí? En más de un 40%. Y lo más importante, en niños, en más de un 50%. Entonces, fíjense la importancia de que uno tiene de poder aprender cómo nos vamos a desempeñar o cómo estaría buenísimo poder ejecutar técnicas adecuadas. Bien, el primer módulo, la primera parte es definir, esto es un poco de la clase de repaso, vamos a ver qué es una urgencia y qué es una emergencia. Primero principal, en una urgencia hay un riesgo potencial de vida. ¿Qué significa? ¿Es más una urgencia que una emergencia? No. Una emergencia siempre emite lo que es un riesgo inminente de vida. Si yo no actúo, la persona no va a vivir. En una urgencia hay un riesgo potencial de vida. Para que empezar a diferenciar y que ustedes entiendan, en una urgencia se debe trasladar al individuo lo antes posible al centro de salud o activar el SEM, el Servicio de Emergencias Médicas. En una emergencia se debe actuar en el lugar, no hay tiempo de esperar, no se puede esperar el traslado, siempre activar el SEM. En una urgencia tenemos un tiempo mínimo para nuestro desempeño, es decir, podemos llegar a hacer hasta una valoración de escena inicial, una valoración de la víctima, una valoración de las patologías previas. En una emergencia no hay tiempo de esperar o trasladar, se debe actuar en el lugar, ¿sí? En una urgencia se debe actuar en el lugar, activar el sistema y si es posible, y si los tiempos me dan, trasladar. Bien, ahora que ya sabemos cuáles son las diferencias,
vamos a saber actuar ante una urgencia y una emergencia. ¿Cómo las distinguimos? ¿Cómo las distinguimos? Bueno, podemos empezar, nosotros ya somos personas preparadas, por eso es que voy a ir un poquito más acelerado. Podemos saber lo que es una respiración, podemos saber lo que es un latido o un ritmo cardíaco, podemos ver un estado de conciencia, sabemos medir una temperatura, siempre y cuando tengamos el elemento adecuado, podemos valorar una herida. Y ahí empezamos. Una urgencia. Ante todo, vamos a valorar si respira o no respira y cómo respira. Y a veces, ¿qué es una urgencia o una emergencia por más que esté respirando? Porque también esto es importante. No solo la falta o ausencia de respiración se va a transformar en una urgencia o una emergencia. Hay que valorar continuamente qué tipo de respiración tiene. Por eso les decía, vamos a ir un repaso, pero vamos a ir acelerado, porque esto ya lo vimos. Una respiración entre 10 a 40, ¿sí?, por minutos, con antecedentes, perdón, entre 10 a 40 minutos, de 10 a 40 ciclos por minutos, con un antecedente respiratorio de asma EPOC, se transforma en una urgencia. Una emergencia, si hay menos de 10 respiraciones por minuto, o más de 40 respiraciones por minuto, o no respira, o está en una crisis asmática, con sonidos, ¿sí?, que sabemos que no son los normales respiratorios, que lo podemos interpretar como un cuadro broncoobstructivo o broncoespasmo, es una emergencia. Latidos. Nosotros sabemos los valores normales del pulso, que oscila entre los 60 y 90 para un adulto, 60 y 100 para un adulto. Si hay más de 30 hasta 150, una emergencia. Menos de 30 o más de 150, o no hay pulso, o ustedes ven que la persona está hablando, pero nosotros no podemos sentir el pulso, ¿sí?, que puede ser una actividad eléctrica sin pulso, se transforma en una emergencia. El estado de conciencia. El estado de conciencia es más rápido de distinguir. Puede ser que esté consciente o inconsciente, ¿sí? Pero el consciente hay que ver si está orientado, si puede hablar, si lo que habla es coherente, si entiende lo que yo le pregunto, ¿sí? Si pasa todo eso, es un estado de conciencia regular. Si la persona está con los ojos abiertos, por ahí no puede hablar, no interpreta, o lo que dice son incoherencias, es un estado desorientado de inconsciencia. Es una urgencia. Si no está inconsciente, perdón, si está inconsciente, es decir, ha perdido la conciencia, no responde a estímulos dolorosos, no responde al dolor, ni al habla, ni a nada, es una emergencia. Las temperaturas corporales, sabemos que lo normal oscila entre los 35 y los 37. Por debajo de 35, de 34, hasta los... O sea, ¿qué pasa? De los 35 a los 38,5 podríamos decir una urgencia, lo manejamos en un domicilio, lo manejamos en una sala común. Inferior a 35, 34, estemos hablando de una hipotermia. Superior a 38,5, estamos hablando de una hipertermia, la cual puede transformarse o desembocar en una emergencia. Hay que actuar. Ustedes siempre piensen, en una urgencia tengo tiempo, en una emergencia debo actuar, ¿sí? Pero en una urgencia, por más que tenga tiempo, debo actuar, ¿sí? Esto es como decir, a mí me llega una persona con 39 grados de temperatura, algo que por ahí todos alguna vez tuvimos. En una urgencia, ¿sí? Primero y principal es una emergencia, debo actuar. ¿Cómo debo actuar? Pongo paños fríos, ¿sí? No dije que voy a medicar, digo, pongo paños fríos, ¿sí? Lo desabrigo, trato de hacer, pero actúo en el momento. Si estuviera 38, le digo, bueno, ¿qué te pasó? ¿Tomaste algún antitérmico? ¿Sos alérgico a algo? Empiezo a actuar, pero doy una solución en la emergencia. Heridas. Acá es un poco más relacionado a la práctica. Una herida es una descontinuación en el tejido, ¿sí?, en la parte tegumentaria. Esto es fácil de definirlo. Puede haber heridas que sean escoriaciones, ¿sí?, abrasivas, cortantes no penetrantes, lineales, ¿sí? Y vamos a parar ahí. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que hay heridas, como las comunes, que siempre nos pasa, que yo me corté con un cuchillo,
me corté con una tijera, me raspé, ¿sí? Y va a ir dependiendo un poco la extensión, pero las heridas se van a transformar en una urgencia. Y en cambio una emergencia es una herida desgarrante, con pérdida de tejido, penetrante, enclavamiento. Enclavamiento quiere decir que algo que se quedó clavado dentro del cuerpo. Con respecto a las quemaduras, si bien podemos hablar de la urgencia y la emergencia, las quemaduras son altamente dolorosas siempre y es una lesión tegumentaria bastante grave. ¿Cómo lo podemos dividir? Una urgencia no puede superar más de las 2 palmas de su mano. En cambio, una emergencia supera 2 palmas, este pedacito, o 10 por 10 de la mano, ya se transforma en una emergencia. Esto es importantísimo porque a veces también va a depender de la zona. Todo lo que es vías aéreas, ¿sí? Y genitales, no importa la extensión, se transforma en una emergencia. Sin embargo, si es no genitales y no vía aérea, podemos jugar un poco con el porcentaje de la quemadura. Bien, la última placa de urgencia de emergencia. Urgencia con respecto versus emergencia con respecto a las hemorragias. Una hemorragia es una pérdida de fluido sanguíneo corporal, ¿sí? Sin control. Esta es la definición. ¿Vieron como uno, digo, esto es lo que yo quiero que ustedes lleguen a un punto donde puedan definir qué es una hemorragia? Y yo no tengo un libro adelante, ni tampoco lo había practicado, simplemente digo cómo es cada una de las definiciones. Las hemorragias, sabemos que, ya les dije, es una pérdida de fluido sanguíneo sin control o no deseada de nuestro cuerpo. Bien, nosotros sabemos que tenemos 2 tipos de circulación, una venosa y una arterial. Que si es venosa no es tan grave, no, todas pueden llegar a ser graves. Pero nosotros tenemos que evaluar, primero principal, por dónde sale la sangre. ¿Sí? Sale por la boca, sale por genitales, sale por el tracto digestivo bajo, por el ano, o sale porque se cortó, o sale porque se lastimó, sale porque tiene una herida cortante, penetrante, desgarrante, abrasiva y ver. ¿Cómo se mide una hemorragia? Bueno, las técnicas de enfermería te dicen que se miden por cantidad de paños, pero también la podemos medir por volumen. Si ya la medimos por volumen, hablamos de una hemorragia muy importante, muy grave. ¿Qué se hace ante una hemorragia? Primero y principal, tratar de detener la hemorragia a través de hacer una hemostasia, es decir, aplicar presión sobre la herida. Podemos evaluar la hemorragia anterior, es decir, ver qué pasó, cuánta sangre hubo, por volumen, sí, se puede evaluar la hemorragia. Siempre tengan en cuenta algo. Las hemorragias más importantes son las que son provocadas por las arterias, que nos da sangre a chorro, que cuando dejo de comprimir vuelve a sangrar, eso es una emergencia, debo trasladar al paciente urgente haciendo presión sobre la herida, porque si no, no va a llegar. Una emergencia es una hemorragia que no da sangre a chorro, que comprimo y cede el sangrado, pero que la herida es importante, o que al movimiento vuelva a sangrar, como puede ser una herida, qué sé yo, en un miembro inferior o en un brazo, y vuelva a sangrar. Debo tratar de hacer una hemostasia, compensar en el lugar y luego trasladar. Asimetría corporal. Asimetría, ¿sí? Simetría sería parejito. Si le pongo el prefijo a, le estoy sacando lo parejito para transformarlo en algo, ¿sí?, desparejo. La simetría corporal, digo, nuestro cuerpo es muy inteligente. Digo, ¿por qué tenemos, si arranco de arriba para abajo, ¿sí?, tengo 2 ojos, dos fosas nasales, 2 orejas, una dentición centrada, ¿sí?, donde tengo 2 caninos, 2 incisivos, 2 colmillos, muelas, todo en forma similar, tanto de arriba para abajo. Abajo tengo carótida izquierda, carótida derecha, es decir, 2 brazos, 2 manos, 10 dedos, 2 pulgares, todo por doble. ¿Por qué hablo de la simetría? Porque la simetría a mí me da muchas pautas. Si yo estuviera así, ¿sí?, ustedes qué ven, y Hernán, ¿está simétrico o asimétrico? No, está totalmente asimétrico. Puede ser una cuestión postural, ¿sí?, o puede ser que les diga, no, tiene una deformidad. ¿Y qué te pasó, Hernán? No, me caí de la bicicleta. ¿Y vos te sentís bien? Sí, pero me duele el hombro. Bueno, vamos a hacer una consulta, porque en realidad, ¿sí?, algo te está pasando.
Si yo puedo decir, me caí de la bicicleta, pero estoy derecho, es otra cuestión. Entonces, las asimetrías corporales, ¿sí? Dice asimetría corporal que no tengan partes salidas hacia afuera del cuerpo. ¿Sí? Esto, si estuviera así, tengo tiempo todavía. Che, no sobresale ningún hueso ni nada por el estilo. Asimetría corporal que tenga partes salidas fuera del cuerpo se transforma en una emergencia. ¿Sí? Esto es mucho más fácil de distinguir. Dolor de pecho. Y ahí ya lo vimos la clase pasada. Dolor de pecho que inicia súbitamente y que o con alguna actividad física, pero que luego cede, es una urgencia. Se debe tratar siempre. Porque yo no sé qué pasó. Si vos tuviste dolor de pecho, aunque haya cedido, es una urgencia, se debe tratar. Una emergencia es un dolor de pecho que aparece súbitamente ante una actividad física que no cede y que encima causa dificultad respiratoria o al hablar. Y la última, convulsión. Convulsión es una actividad eléctrica desordenada cerebral. Esa es la definición de lo que es una convulsión. Con respecto a la convulsión que se dio, perfecto. Se transformó en urgencia si el paciente no está medicado o no sabemos por qué convulsivó, ¿sí? Si por intoxicación, por falta de oxígeno o porque abandonó el tratamiento, lo que sea, es una urgencia. Se lo debe llevar al hospital. Una emergencia es una convulsión que no cede, sí o sí. Llegamos a la primera placa de saber actuar, dice. Primeros auxilios. ¿Qué son? Bueno, primero son brindar ayuda sin ocasionar más daño. Y esto es lo más importante. Fíjense qué loco está esto que les pongo acá. Todos sabemos brindar primeros auxilios. En realidad, todos podemos aprender. Ahora, al día de hoy, no todos estamos capacitados. Recuerden que auxiliar también es no dañar. Muy importante. Auxiliar es también no dañar. Uno puede auxiliar con una contención verbal, puede auxiliar llamando al 911, puede auxiliar llamando al 100 bombero, puede auxiliar llamando al 107 emergencias médicas, y yo sé eso. Ahora, ¿puedo brindar RCP si no sé? ¿Puedo sacar un individuo de un vehículo, o estricar, o sacar, o movilizar? ¿Sí? Si no lo sé, y no, posiblemente cause más daño. Entonces, primeros auxilios, brindar ayuda sin ocasionar más daños. Utilizando técnicas de posicionamiento, ¿sí? Oclusión, traslado o RCP, como lo que vamos a ver ahora. ¿Quiénes pueden hacerlo? Todos aquellos que reciban capacitación previa, tengan conciencia de que están por ayudar a aliviar una dolencia o salvar una vida. Bien. Siempre insisto y hago hincapié que nosotros somos el personal más caro que existe. Por eso y por lo tanto debo educarlos para que valgan y duren mucho, mucho tiempo. Cuando les dije, que arranqué hace unos minutos y les dije, yo los tengo que tomar como si fuéramos legos, es porque esta es la modalidad que uno puede decir concientiza más a quien está tomando o capacitándose en RCP. A veces una cosa es cuando vamos a hacer un curso de RCP y nos dicen, bueno, este es el muñeco, este es el DEA, acá está el bambú, esto en el caso del avanzado y en la compresión, ¿sí? Pero no enseñan a cómo se valora una escena. Y esto es lo más importante, porque no es solamente brindar auxilios, saber brindar auxilios, sino no ser una víctima más. Esto hago hincapié. Escena, ¿qué podemos decir? ¿Cómo es una escena? Una escena, existen escenas de teatros, ¿sí? Existen, ¿qué otras escenas conocen ustedes? Mientras que me tomo el mate. Película. Un accidente. Muy bien, una escena de película. ¿Qué dijiste, Vero? No, de crimen, Paola. Escena de crimen. Perdón, una escena del crimen, ¿sí? Entonces, ahora con las series que hay en televisión, vemos mucho, se va a apagar, vuelvo a arrancar enseguida, al minuto, porque ya aprendí que quedo grabando y actualizo después. En 10 minutos se apaga. Bueno, una escena
Es algo que, pues digo, yo siempre les voy a definir esto y esto recuérdense, hay tantas escenas como víctimas se puedan imaginar. Quiere decir que una escena nunca es igual a otra. ¿A qué voy con esto? Digo, todos en sus casas tienen veredas, podríamos decir así. Sí, sí, en mi casa hay una vereda, será diferente a la vereda de Sebastián, a la vereda de Paola, a la vereda de Verónica, pero todos tenemos escenas. Yo no puedo decir, vamos a atender una víctima como escena a la vereda, porque las veredas son todas diferentes. Colectivos son todos diferentes. Trenes son todos diferentes. Depende del día, la hora, ¿sí? La estación, para dónde va el tren. Entonces, no se puede enseñar a una persona cómo se debe actuar en una o varias escenas. Se debe enseñar a la persona que se debe analizar cada una de las escenas. ¿Saben dónde se comete la mayor cantidad de errores? Cuando uno, ¿sí? Primero y principal, minimiza la escena donde va a trabajar. Es el mayor porcentaje. Les diría que es el 70% de los errores que se cometen. Grandísimo. ¿Sí? Bien. ¿Qué es una escena? Es donde ocurre un accidente o incidente. Hay tantas escenas como víctimas pudiéramos imaginar. Lo más importante es una escena segura. ¿Por qué? Porque si yo no estoy seguro, voy a pasar a ser una víctima más. ¿Sí? La escena se debe proteger para la víctima y para mí. ¿Qué significa proteger? Proteger es que si la escena no está segura, yo no voy a ser una víctima más. Y si la escena no está segura, yo no voy a poder desempeñarme en todas mis funciones. Esto es como a mí, por ejemplo, a veces me pasa en la vía pública que llego y hay un accidente de uno o dos individuos atrapados dentro de un auto. De nada serviría que yo me meta dentro del auto, ¿sí? Yo tengo que esperar el personal que me diga que la escena, primero y principal, bomberos que me saquen a las víctimas o personal capacitado, que puede ser defensa civil o que tenga los elementos. Por ahí uno también está capacitado, pero al no tener los elementos se transforma en un incapaz, ¿sí? Esperar. Cuando la escena está segura, yo puedo abordar o me trajiste la víctima o yo fui a la víctima, pero ya con una escena segura. La escena tiene 360 grados, tanto como para arriba, como para abajo, para los costados. Por eso es que puse esta imagen acá. Si yo tuviera que actuar, debo fijarme y cerciorarme de que la escena es para arriba, para abajo segura, para los costados segura. Si no es segura, no actúo. La debo asegurar. Bien, esta parte que decía en la diapositiva anterior, primeros auxilios. Primeros auxilios es tener voz de mando. Primeros auxilios es decir, vos, ¿sí? Andate a la esquina y colocame tachos de basura para que nadie pase. Vos, o sea, no sé, andate a la entrada y cortame la luz. Vos, ¿sí? Es dar órdenes. También primeros auxilios es dar órdenes, chicos. ¿Sí? Bien. Y otra cosa, profe, es el que cuando hay un accidente siempre pasa alguno viendo y provoca otro accidente más. Sí. El curioso. El curioso. Yo tengo reglas memotécnicas para enseñar esto, que están buenísimas. Ante un accidente, paz. ¿Sí? Siempre se lo van a acordar. Paz, no paz con Z. Paz. ¿Sí? Proteger. No más víctimas, no aumentar la lesión de la víctima. Eso es la letra P. A. Avisar. 911, 100, 101, 107. Y cuando aviso, digo, ¿qué aviso? Primero principal digo, ante todo se arranca con la dirección. Te llamo de Florencio Varela, calle San Juan, número 8. Primero se pasa la dirección. ¿Por qué? Para proteger la llamada por si se corta. ¿Sí? Primero se pasa la dirección. Luego se puede decir qué es lo que necesito. ¿Sí? Necesito ambulancia, necesito personal de salud, necesito personal de seguridad, necesito policía. Primero la dirección. ¿Sí? Segundo, qué es lo que pasa. ¿Sí? Y dentro de esto decirle cuántas víctimas hay. Porque no, uno debe tener un personal que auxilia por cada una de las víctimas. Sería la relación ideal. Muchas veces no se da. Y por último, la S de socorrer, saber actuar. Y ahí puede involucrar muchas cuestiones. Entonces,
ustedes cuando van por la calle, van al almacén, van a trabajar, van en el tren, van en el auto, van en el colectivo, en el avión, donde sea, y hay un accidente, dicen paz. ¿Qué es paz? Proteger, ¿sí? No ser una víctima más. Avisar, dependiendo dónde, estoy en un, qué sé yo, estoy en un aeropuerto, habrá personal de aeropuerto para poder avisar, activar, estoy en la vía pública, en el almacén, llamo al 911, al 100, al 101, al 107. Socorrer es cuando yo digo, bueno, tengo que socorrer. ¿Cómo saber actuar? ¿Tengo guantes? Hoy tengo barbijo, hoy ya cambiaron las cuestiones, ¿sí? Tengo que saber actuar. Bien, ¿qué es resucitación cardiopulmonar? RCP. ¿Sí? RCP es un procedimiento de emergencias para salvar vidas. Procedimientos de emergencia para salvar vidas. ¿Cuándo se utiliza el RCP? Cuando una persona ha dejado de respirar y el corazón ha dejado de latir. ¿Sí? Esto puede suceder después de una descarga eléctrica, de un ataque cardíaco, de un ahogamiento, atragantamiento o cualquier otra circunstancia que ocasiona la detención, ¿sí?, abrupta cardíaca. ¿Qué es el RCP? Es un conjunto de maniobras temporales y normatizadas. Podríamos agregarle que hay un estándar a seguir, ¿sí? Normatizadas intencionalmente, destinadas a asegurar la oxigenación de órganos vitales cuando la circulación de la sangre de la persona se detiene súbitamente, independientemente de la causa de la parada cardíaca o cardiorrespiratoria. Entonces, son maniobras, ¿sí?, que son temporales y normatizadas. ¿Sí? Bien. Sí. Hay un paso o una cadena de RCP. ¿Cómo se debe actuar? ¿Sí? Y uno debe tener en cuenta que no todos los pacientes van a necesitar RCP, pero muchos de nuestros pacientes van a necesitar auxilio médico. Y yo tengo que tratar de distinguir. ¿Por qué? Porque va el llamado, la activación dentro de lo que es la PAS es la sigla que yo utilicé anteriormente, va a depender mucho de mi valoración y de mi juicio clínico. Entonces existe una cadena. Nosotros, en este caso, vamos a estar en los 5 eslabones, porque somos profesionales. Si no fuéramos profesionales, ¿sí?, podemos estar hasta el tercer eslabón. Y si fuéramos solamente personas sin conocimiento, podemos estar en el primer eslabón. Entonces la cadena puede estar dependiendo de cómo vamos a manejarnos. El ideal es tener todos los cuidados. ¿Sí? El primer eslabón es el reconocimiento inmediato del paro cardiorrespiratorio y activación del sistema de emergencias médicas. El segundo paso es el RCP precoz, hacer énfasis hoy por hoy en las compresiones torácicas. El tercer punto es desfibrilación, a través de lo que es un aparato llamado DEA, ¿sí? Y el cuarto punto es el soporte vital avanzado, esperar hacer todas estas maniobras hasta que llegue el soporte vital avanzado. Y el quinto punto, que solo por ser personal de salud, hacemos cuidados integrales post-paro cardiorrespiratorio. ¿Qué significa un cuidado integral post-paro cardiorrespiratorio? Muchas cosas. Podemos cuidar la integridad del resto de los órganos, ¿sí? Desde eso hasta poder decir que existen diferentes métodos. Yo, por ejemplo, les voy a contar que hoy por hoy yo utilizo, por ejemplo, muchas cánulas laringeas, es decir, esto que ustedes están viendo hoy acá, que yo les voy a presentar, que más adelante la vamos a ver en el video, es una técnica que sí la podemos realizar nosotros los enfermeros, una intubación traqueal, ¿sí? Esto es un tubo, ¿sí? Esto es un tubo, pero nosotros, hoy por hoy, para este tubo necesito tener un laringo, ¿sí? Un laringo completo, ¿sí? Un laringo completo. Si yo no tengo laringo, no puedo usar este aparatito, que es un tubo orotraqueal. Pero esto, con técnicas adecuadas,